hoy al libro cuarto. El libro se abre con unos reparos de Adimanto sobre el género de vida comunista propuesto para los guardianes. Sócrates lo defiende este comunismo, afirmando que la austeridad y la sobriedad de esa vida asegurará la felicidad del todo. Y de un todo se trata, en efecto, de la polis, imagen del alma, no lo olvidemos, y no de la felicidad de este o de aquel de sus estamentos. Fíjate solamente, dice Sócrates, un Sócrates que más adelante en el libro séptimo hará de la visión sinóptica la capacidad propia del filósofo. Fíjate solamente si dando a cada parte lo que le es propio, hacemos bello el conjunto. 420d. Bello vale decir bueno, o en otros términos, digno de aprobación por parte de la razón. La belleza o la bondad del conjunto, pues, lejos de ser algo dado, se presenta como un fin, porque la mente platónica no pretende describir nada, sino llevar adelante una tarea constructiva destinada a comprender más y mejor la naturaleza del alma. Observa Aristóteles, a propósito de la cuestión debatida en el comienzo de este libro, que si alguna de las partes de la ciudad no fuese feliz, no cabría admitir que ella lo es en su conjunto, porque bien puede el predicado par atribuirse a un todo integrado por elementos impares. El número 8, verbigracia, como resultado de la adición de 3 y 5. Pero tratándose de la felicidad comunitaria, es falso pensar que el todo es dichoso cuando todas sus partes no lo son. Esto en el libro segundo de la Política, 1264b. Aunque el reparo es inobjetable, debemos tener presente que lo observado aquí acerca de la vida infeliz de los guardianes será sometido más adelante en los libros quinto y noveno a un par de correcciones decisivas. Según la argumentación platónica, la ciudad en su conjunto será bella solo si cada estamento realiza la función que le es propia. Esto la mantendrá apartada de dos extremos vitandos que de un modo u otro corrompen a los ciudadanos: el lujo y la indigencia. Lo preferible es el equilibrio de una vida morigerada donde, si nada sobra, tampoco nada falta. Ese régimen de vida uniforme es el que favorece la unidad e impide que en su lugar reine una pluralidad difusa e indeterminada, como ocurre de hecho en las ciudades cuya unidad es solo nominal, al estar divididas en grupos o facciones hostiles que se combaten sin cesar. No hace falta ilustrar, ¿verdad?, con ningún ejemplo esta afirmación. La ciudad podrá crecer, pero solo hasta un cierto límite, esto es, hasta el punto en que aún sea posible preservar su unidad. 423b. A partir de ese momento, los nuevos ciudadanos deberán emigrar para fundar colonias, fenómeno político bien conocido en el mundo griego. Solo así la ciudad seguirá siendo una e impedirá que el lado de la pluralidad acabe por imponerse en su seno.
Y esto significa, dado que el discurso socrático, a pesar de su tenor político, solo pretende dilucidar la naturaleza del alma, que también ésta debe arbitrar los medios para no verse menoscabada por lo múltiple, por la seducción de lo vario y diverso, que sin dejar de ser tal, por carecer de una unidad sistemática o de un lazo inteligible que le sirva de unión, por fuerza opera como un principio de dispersión y de anarquía. Platón no parece sino glosar aquí unos versos de Hesíodo en Trabajos y Días que dicen: óptimo es el orden para los hombres mortales y el desorden pésimo. Verso 471 y siguientes. Con el fin de preservar el bien de la unidad mentada, se tendrá por inadmisible toda innovación en materia de educación musical y gimnástica, innovación que contraríe lo prescrito en la Constitución de la Ciudad, 424b. Esta directiva, que no será sencillo hacer cumplir, viene exigida por la índole común de los hombres, porque estos, como bien lo supo Homero, cuya palabra posee en este contexto el valor de un argumento de autoridad, reparemos en lo que esto significa, puesto que los hombres, como supo Homero, y Platón cita el verso famoso, cito, comillas, alaban de preferencia el canto más nuevo que resuena en sus oídos. Los hombres alaban de preferencia el canto más nuevo que resuena en sus oídos. Siglo VIII, VII antes de Cristo. Odisea, canto primero, verso 351. ¿Quién podría decir que no es así? ¿Quién podría negar que si los hombres, también en nuestros días, postergan o desprecian incluso la lectura de los clásicos, es porque los atrae el rumor siempre efímero y a la vez inmortal como las nubes de las novedades literarias? La cautela que hace valer Platón contra las innovaciones en materia musical descansa en conocimientos muy precisos que él tenía de una tradición en buena medida perdida de modo irremisible para nosotros, lo que nos impide dar cuenta con el debido detalle de la relación que media entre los tonos o modos musicales, las afecciones, pate, que provocan, estos modos en el alma, y los géneros poéticos que las expresan, sin desmedro de lo cual vale la amonestación de mantenerse en guardia contra la mudanza y la introducción de nuevas especies de canto, cito, porque con ello todo se pone en peligro. No se pueden remover los modos musicales sin remover a un tiempo las más grandes leyes. 424c. A propósito de lo cual, a propósito del hondo e inmenso respeto que revelan estas palabras ante la importancia de la educación musical, uno podría preguntarse si en aquellos que han decidido cultivarse, en el sentido del patrocinio de las musas, y afrontar, por así decir, el martirio escultórico que implica la formación de sí mismo, si en quien ha decidido esto en relación consigo, podría ser una cuestión de mero gusto personal, en lugar de familiarizarse con las grandes obras de la tradición musical de Occidente,
el contentarse con la música aplaudida por el mayor número, la que poco o nada sabe de la educación del oído ni del ejercicio de una atención sostenida. Como si Fichte, un filósofo de la talla de Platón, dentro del ámbito de la época moderna, hubiese estado soñando al decir que la sensibilidad no puede quedar abandonada a sí misma y que lo más alto y lo más grande que uno puede proponerse con ella es educarla. Por otro lado, en materia de legislación, una ciudad sana y sabia se abstendrá de multiplicar leyes para regularlo todo. Curiosa actualidad política la de esta norma entre nosotros. Abstenerse de querer regularlo todo. Este pensamiento de Platón se repetirá más tarde por doquier en Occidente en la forma de una sentencia latina acuñada por Tácito. Pessima res publica plurimae leges. El peor estado es el que más leyes tiene. Es que los hombres probos y honrados, pensaban los antiguos, sabrán hallar por sí mismos lo que habría de prescribirles la ley. Y si ellos no fuesen probos ni honrados, con tales individuos la ciudad jamás podrá ser mejor, por mucho que los legisladores se esfuercen en la tarea proverbialmente vana de querer cortar las cabezas de la hidra. 426e. Ella, la hidra, se robustece, lo dice Horacio en una de sus odas, si se le amputa el cuerpo. Hidra secto corpore firmior. Libro cuarto de las odas, oda cuarta, verso 61. Tratándose de las leyes, hay unas que dicta la piedad y que pertenecen a dos géneros, las relativas a la erección de templos, a la realización de sacrificios y al culto debido a los dioses, démones y héroes, y las que atañen a las honras que han de recibir los muertos. Para Platón, estas leyes son las más importantes, las más bellas y primeras. 427b. Si esta valoración nos resulta sorprendente, ella solo se explica y se comprende sobre la base del reconocimiento tributado de manera secular a la autoridad del saber de las musas. Este saber, en efecto, la sabiduría que en él alienta, ha sido la fuente principal, si no la única, donde los griegos abrevaron su conocimiento de lo divino. Así lo acredita Heródoto en el libro segundo de sus historias, allí donde dice que, cito, Hesíodo y Homero crearon en sus poemas una teogonía para los griegos, dieron a los dioses sus epítetos, precisaron sus prerrogativas y competencias y determinaron su fisonomía. Fin de la cita. Una vez que la ciudad ha sido fundada y organizada, ¿dónde se ha de buscar en ella la justicia? Porque, habiendo sido rectamente fundada y siendo cabalmente buena, es razonable pensar que ha de ser a la vez prudente, valerosa, templada y justa. 427e. Acerca de estas cuatro virtudes que recién en el siglo IV recibieron por parte de San Ambrosio, maestro de San Agustín y uno de los cuatro doctores de la Iglesia Latina, el nombre de cardinales que hasta hoy conservan, y acerca de la pretendida insuficiencia de la poesía homérica para enraizarlas en el alma de los jóvenes,
se habló ya en el libro tercero, pero lo dicho allí de manera negativa es formulado ahora en términos positivos, siempre en relación no con el alma, sino con la polis, que le sirve de modelo, con lo que la célebre doctrina platónica acerca de las virtudes morales queda enunciada y explicada en este texto por vez primera en los anales de la vida espiritual de Occidente. Cuanto se ha escrito luego, y no se ha escrito poco, acerca de ellas, comenzando por los tratados éticos de Aristóteles, hasta llegar ya en nuestro tiempo a los hermosos libros de tantos tratadistas de mérito, como Guardini o Piper, y sin olvidar las disputas tusculanas de Cicerón, ni la inmensa tarea analítica de Tomás de Aquino en la segunda parte de su Suma Teológica, todo, insistimos, remite a este primer fundamento echado por Platón en su República. Una nueva razón para leer este texto con veneración y temblor. Conviene saber que entre las cardinales figuraba en un principio la pietas, Eusebia. Así lo dice al menos un verso de Ésquilo en los 7 contra Tebas, verso 610. No obstante lo cual, y por mucho que sea la piedad, como acabamos de oír, la virtud que preside las leyes más importantes de la ciudad, aquella virtud a la que Platón ha consagrado el Eutifrón, uno de sus primeros diálogos, él comprende ahora que dentro de las cardinales la piedad debe ceder su lugar a la prudencia, prónesis, llamada también frugalitas por Cicerón, en las Tusculanas, libro tercero. Desplazamiento conceptual presente asimismo en la carta séptima, redactada cronológicamente por los mismos años que la República. Para Platón, la prudencia, sobre la que ha meditado ya en su diálogo Menón, virtud considerada filosófica por su naturaleza moral e intelectual a la par, debe contarse entre las 4 fundamentales porque su cometido consiste en diferenciar los bienes verdaderos de los falsos y en hacer que el hombre obre en consecuencia. Y la ciudad es prudente, considerada en su totalidad, por la prudencia de sus guardianes, aun cuando dentro de sus muros estos constituyan un grupo numéricamente inferior. Y es valerosa por la fortitudo, Andreia, esto es, por saber mantener en toda circunstancia la opinión recta acerca de lo que debe o no debe temerse. Qué profunda definición de la valentía. Saber, tener una opinión recta acerca de lo que debe y no debe temerse. Porque la valentía, acerca de la cual Platón ha discurrido también ya en un diálogo temprano, el Laques, es una especie de conservación, 429c, practicada en toda circunstancia, puesto que el valiente nunca la descuida, así se halle entre dolores o deleites, como entre deseos o temores. 429d. Pero, además de una conservación de lo sabido, la valentía o la fortaleza supone una comprensión cabal de lo que significa la obediencia. ¿Hasta qué punto esta, la obediencia, va unida con la valentía? Lo proclama el epitafio de Simónides en honor de Leónidas
y sus 300 espartanos caídos en las Termópilas. Epigrama celebérrimo que dice: oh extranjero, anuncia a los lacedemonios que aquí yacemos por obedecerles las órdenes. Por obedecerles las órdenes. Nuestra valentía ha llegado al punto de haber afrontado libremente la muerte. Y hemos sido valientes porque hemos sabido cumplir las órdenes que nos dieron. Hoc sein angelein lacedaemoniois potetode, kei metatois kei non remasi peitomenoi. Valiente, en efecto, es quien impide que la opinión recta acerca de lo temible, convenientemente inculcada por la educación de la ciudad, se vea disuelta por alguno de estos 4 factores: el placer, hedoné; el dolor, lupe; el temor, phobos; o la concupiscencia, epitimia. En la carta séptima, al hablar Platón de un hombre despreciable, dice que es uno, cito, vencido por la cobardía que impide luchar contra los placeres. Carta séptima 351a. Pero, para ser considerada una virtud genuina, la propia de los auxiliares o guerreros, la valentía nada tendrá de un simple arrebato, de un movimiento irracional o impulsivo, siendo un hábito adquirido mediante la educación y el ejercicio reiterado. Es una disposición permanente y no un obrar errático. Por lo demás, una golondrina, esto también lo supieron bien los griegos, no hace verano. Mia gelidon huc ear poiei. Aristóteles, en la Ética Nicomaquia, en el libro primero, cita este hermoso y conocido adagio. Muchas veces lo hemos oído y lo hemos repetido, ¿no? ¿Acaso sin tener conciencia de que nos llega desde tan lejos? En tercer lugar, la ciudad es moderada debido a su temperantia, sofrosyne, virtud definida como, cito, un orden y dominio, cosmos tis, en materia de placeres y deseos, 430e. Solo este hábito justifica que a un hombre pueda llamárselo dueño de sí mismo. Creito autu, compos sui en latín. El intemperante, por el contrario, al ceder sin discernimiento al llamado de sus apetencias, lejos de ser dueño de sí, es esclavo de sí mismo. Lo cierto es que, como ninguna de las demás virtudes, tampoco la templanza suele ser un don infuso. Pero una vez adquirida mediante la ejercitación sostenida del acto virtuoso, promueve un verdadero diferenciarse respecto de sí mismo, siendo una posesión, que esto significa hábito, por obra de la cual la parte mejor del alma triunfa en su singularidad sobre la pluralidad de lo peor. Totugeironos pletos, 431a. Pero Platón no es el Buda, y así, lejos de pretender cegar en su raíz todo apetito, todo deseo, comprende la ventaja de poder pensarlos de manera diferenciada, porque también hay algunos lícitos, los más sencillos y moderados, cito, conducidos por la razón con sensatez y recto juicio, que se hallan en unos pocos, mejores por su índole y educación. 431c. Platón irá más lejos al afirmar
que todo apetito, siendo de suyo algo natural, es apetito de algo bueno, aunque esto no puede el apetito mismo saberlo con certeza, porque con frecuencia la bondad de lo apetecido es solo aparente, debiendo la razón, y solo ella, dirimir el conflicto. 438a. La templanza se define, pues, como una armonía, una concordia, homonoia, entre lo que es inferior y lo que es superior por naturaleza, de suyo, no por que intervenga acá una valoración subjetiva, humana. Y ella es también, en sentido político, o debería serlo, la virtud general de todo ciudadano. La justitia dicaiosune, por último, no consiste en dar a cada uno lo suyo, según pretende la definición tradicional, sino en hacer cada cual lo suyo. Totage autu pratein, 433a. Como sostiene Sócrates, sin justificar de momento este concepto, admitido el cual es justo el estado donde cada cual hace lo que le compete sin perturbar el obrar de los demás. Cito, tanto en lo que toca a gobernar como en lo que toca a obedecer. 443b. Y en términos análogos ha de entenderse la naturaleza del hombre justo. Porque, lo mismo que en la ciudad ideal, también en el alma hay diversos elementos que Platón denomina mediante diferentes voces de manera indistinta. Especies, eide, linajes, gene, partes, mere, partes, linajes, especies, elementos, no importa demasiado el nombre, basta que sepamos a qué nos referimos, cada una de las cuales partes corresponde a una determinada facultad o capacidad dynamis anímica. Comprender que esto es así, reclama algún esfuerzo, pero no hay otro camino para apropiarnos de la belleza que encierra la enseñanza platónica. Y lo bello es difícil. Kalepa, Takala, 435c. Según repetían los griegos, cuya autoridad en esta materia será para nosotros siempre digna del mayor respeto. Realiza el alma todas sus operaciones como un solo ser íntegro e indiviso, o hemos de pensar, por el contrario, que entiende con una cierta parte, que con otra se encoleriza y que desea con una tercera. El punto de la dificultad se comprende a partir de un principio enunciado más tarde por Aristóteles en el libro cuarto de la Metafísica, como el más firme e inamovible de todos, porque excluye toda posibilidad de engaño. Un principio metafísico como el que más, que por esta razón se convierte en el fundamento propiamente dicho del saber por antonomasia, o la ciencia primera. El famosísimo principio de contradicción, o bien de no contradicción, como suele llamárselo en el mundo anglosajón. Pero el nombre tradicional, que no hay por qué dejar de lado, es de manera positiva, ¿no? Principio de contradicción. Y es un mérito, y no es un mérito, ciertamente menor, el de Platón,
haberlo anticipado aquí en el libro cuarto de la República, en estos términos. Cito. Esto está en 436b. Es evidente que una misma cosa nunca producirá ni padecerá efectos contrarios en el mismo sentido con respecto a lo mismo y al mismo tiempo. Si ustedes disponen de la traducción de Gredos, sería bueno hacer una marca al costado en la página de estas palabras de tanta importancia para nuestra tradición filosófica, 436b. Me ha llamado mucho la atención ver que la traducción de Eggersland, que publica Gredos, no contiene ninguna nota en relación con este pasaje tan relevante. Pues bien, si se diese algo en contra de semejante principio, entonces la operación de que se trata jamás podría corresponderle a una sola cosa, sino cuando menos a dos. Ahora bien, cualquiera puede realizar la observación elemental de que el alma experimenta con frecuencia, a un mismo tiempo y en relación con un mismo objeto, dos movimientos contrarios. Uno por el que quiere o desea algo y otro por el que rechaza ese querer o ese deseo. Y esto solo puede explicarse atribuyendo lo primero a la parte irracional y concupiscible, to alogiston tekai epitumetikon, y lo segundo, ese rechazo o esa negación que se explica a partir de un cierto conocimiento o razonamiento, a la parte racional, to logistikon. Pero hay todavía una tercera, el elemento colérico, to thymoeides, donde se origina el sentimiento de ira que, librado a sí mismo, puede causar los mayores males, incluso irremediables, pero que se caracteriza por la capacidad, tan rara como valiosa, de poder oponerse a la violencia que padece el alma a causa de sus deseos. De este modo secunda a la razón, no siempre lo bastante poderosa para guiarla. El de la cólera es un sentimiento que no cabe identificar con ninguna de las otras dos partes. 440b. Y como la cólera es capaz de encenderse cuando el alma se ve alborotada por un movimiento sedicioso o cuando ve triunfar la mentira o la injusticia, ocasiones en las que sabe hacer armas a favor de la razón, 440e, se comprende que los moralistas cristianos le hayan dado el título de instrumentum virtutis, instrumento de la virtud, a la cólera. Puesto que también la expresión paulina, iraskimini et nolite peccare, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26, airaos, y no queráis pecar, parece abrevar en la doctrina platónica, mediada seguramente por fuentes estoicas. El elemento irascible en el alma bien puede ser, en efecto, un auxiliar del elemento racional, aquel auxiliar que dentro de la ciudad ideal está representado también por los guerreros. Ambas partes deben aunarse para sobrepujar lo concupiscible que ocupa la mayor parte del alma. De la misma manera que la clase inferior, la de los traficantes, es en la ciudad la más numerosa. Y que es además, cito,
por naturaleza en extremo insaciable. Physei aplestotaton, 442a. Sin tener noticias, desde luego, de esta concepción platónica de las partes del alma, ya los portavoces del saber de las musas, Homero, Hesíodo y Solón, supieron harto bien que había en ella, en el alma del hombre, algo en extremo insaciable, y por eso amonestaron a los hombres en sus cantos para ponerlos en guardia contra ello. Homero, por ejemplo, lo hace mediante el comportamiento desvergonzado de los pretendientes. Hesíodo y Solón, al ponderar qué bueno es para el hombre en todo orden de cosas, evitar los excesos y saber contentarse con poco. Es de Hesíodo la sentencia sapiencial, expresada por esto mismo en la forma de una paradoja, y por ello en la forma de un juicio que milita contra la opinión vulgar o inmediata. Esto significa paradoja, lo que va en contra de la doxa, de la opinión. Dice Hesíodo, expresa él también esta verdad sapiencial de cuánto más vale la mitad que el todo. Hoso pleon gemisui pantos, en Trabajos y Días, verso 40. Cuánto más vale para el prudente contentarse con la mitad, cuánto más valiosa es la mitad que el todo, en pos de cuya adquisición ocurren tantas desgracias para los hombres, ¿verdad? Y basta con asomarse a los fragmentos de Solón para advertir con cuánta clarividencia él atribuyó la miseria y los interminables desórdenes políticos de Atenas a la incapacidad para sofrenar la hartura, kategein koron, en su elegía titulada Eunomía, verso 9. Al querer tener siempre más y más por parte de los poderosos. A la luz de la distinción de las partes del alma, cabe concluir que ella es valerosa por su elemento irascible, cuando éste se atiene al juicio de la razón acerca de lo temible y lo que no lo es. Es prudente por su parte racional y es temperante por la armonía que media entre la parte concupiscible y la racional. Cito, cuando lo que gobierna y lo gobernado convienen en que lo racional debe mandar y no se sublevan contra ello. 442d. En este sentido, el alma es temperante. Justa, por último, es el alma cuando cada una de esas tres partes obra según su propia naturaleza, mientras que la injusticia, asunto que será examinado por extenso más adelante en los libros 8º y 9, es un estado de sedición o de rebelión interior. 444b. Por otra parte, ambos conceptos, los de justicia e injusticia, son lúcidamente homologados con los de salud y enfermedad, tal como los comprendió Hipócrates, el genial médico griego, el padre de la medicina. Porque si Platón distinguió en el alma tres elementos, Hipócrates estableció la teoría general de los tres humores constitutivos del cuerpo humano: sangre, flema y bilis, los que deben conservar el debido equilibrio entre sí para que reine la salud, mientras que el predominio de uno de ellos corresponde a un tipo de enfermedad o bien a una constitución enfermiza. Esta doctrina médica vuelve plausible el paralelismo
que permite ver la justicia como un estado de salud, de bienestar y de belleza, mientras que el vicio opuesto, la injusticia, representa para el alma debilidad, enfermedad y fealdad. Que lo escuche Trasímaco, que está ahí presente, que lo escuche Trasímaco. La relación analógica que media entre las virtudes de la ciudad ideal y las del alma constituye el núcleo conceptual de este libro cuarto. Y el alma que mediante la educación adecuada logra adueñarse de los 4 géneros de excelencias, de esos hábitos laudables representados por las virtudes cardinales, merece en su obrar el predicado de perfecta, sin que esto sea una mera hipérbole, porque el alma siendo sana, vivies, vale decir, hallándose libre de error o de vicio y siendo por ello mismo cuerda, sensata, es bella, esto es, buena y también feliz. Y esta felicidad, al margen de cualquier deleite provocado por cosas exteriores o por algún género de placer sensible, no es sino la paz de la conciencia no punzada por el dolor de la culpa o por la amargura del remordimiento. Estamos así ante una ecuación forjada por el pensamiento. La relación de igualdad entre virtud y felicidad, constitutiva no solo de la posición platónica, sino de la metafísica occidental, puesto que no solo subyace al mensaje sapiencial que da su impronta al mundo antiguo, sino que también resuena en el mundo iluminado por la sapientia cristiana. Virtud es igual a felicidad. E incluso más tarde, en el mundo determinado por el saber civil acerca del deber y de la libertad. Virtud es igual a felicidad. Esto explica que en el núcleo de la modernidad radical, un pensador como Nietzsche haya visto en esa misma ecuación, virtud igual felicidad, nada menos que un gran error. Sí, así lo dice, un gran error. Algo que lo mueve a renegar de nuestra historia, en la que ve un fenómeno característico de toda forma de decadencia. Pueden verlo en el ocaso de los ídolos, en la sección titulada El problema de Sócrates. Es bueno leer estas cosas porque estamos en una situación, hoy por hoy, aunque no pueda entrar a explayarme sobre este punto, pero que nos permite perfectamente mantener las cosas separadas, ver qué dice Nietzsche y ver qué ha dicho nuestra tradición filosófica, sin tener que correr a tomar partido por este o por aquel. No porque seamos escépticos, ni muchísimo menos, sino porque aquí hay cosas muy graves en juicio y lo primero que hay que hacer es separarlas, impedir que haya mezclas indebidas, impedir en nombre de una posición condenar la otra. Finalmente, y en consonancia con una doctrina de origen pitagórico, convendrá reconocer que la virtud, por mucho que presente 4 formas fundamentales, es en rigor una, así como es uno el bien, en tanto que los rostros o las máscaras del vicio, del mal, son innumerables. Apeira. Asunto este al que ya nos hemos referido
al exponer el libro segundo. La cuestión planteada por Glaucón y Adimanto en el comienzo del libro segundo, precisamente, ha venido a quedar resuelta solo ahora en el remate del libro cuarto. Pero el diálogo, en cuanto tal, está lejos de haber concluido. Por un lado, el tema de la injusticia ha sido anunciado como algo de lo que todavía habrá que dar cuenta, 444a. Y por otro, en el final de este libro, después de haberse dicho que los regímenes políticos principales son 5, 445d, solo se mencionan algunas formas de gobierno, monarquía y aristocracia, sin que esta cuestión, sobre la que Platón ha meditado largamente y que atañe tan de cerca por razones obvias al gobierno del alma, pueda considerarse en ningún caso como cerrada. Así nos lo mostrará el libro siguiente. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido en lo sustancial, según creo, lo que nos ha mostrado, lo que nos muestra el libro cuarto. La discusión, o mejor dicho, la exposición relativa a los regímenes políticos ocupa un lugar importante en la República. También Platón la retoma en la carta séptima y también en ella descansa sustancialmente lo que expone más tarde Aristóteles en su gran libro, en su gran tratado sobre la política. Pero poco a poco iremos avanzando tal como el texto nos vaya diciendo que debemos avanzar sin dar saltos. Señoras, señores, estimados amigos, gracias otra vez por la compañía. Me alegra tenerlos en este curso. Y nos veremos el martes próximo, si Dios quiere. Nos espera el libro quinto.